habíamos dicho que era una disciplina porque tenía dos miradas que le intervenían. Por un lado, la mirada antropológica, ¿sí? Porque trabaja directamente con la cultura viva y no con objetos. Y también maneja forma de vidas, identidades de una comunidad en la cual se hace la actividad o el proyecto se lleva a cabo. Y por el otro era la parte política, ¿no? De decir qué mostrar, qué se decide mostrar de esto que hacemos. ¿Sí? Yo voy a minimizar acá porque voy a buscar las filminas. Ahí está, ahí voy a correr eso, porque no les puse la filmina de la cual les estoy hablando. A ver si es esta. Sí, ahí está. Eso era lo que recién estábamos diciendo. Y habíamos dicho también que esta gestión cultural se basa en tres dimensiones, ¿no? La componen tres grandes dimensiones. Por un lado, tenemos la dimensión política, que es el acceso a la participación de lo que se hace, parece que es esta, ahí está. La política, que es el acceso a la participación de lo que se hace. Luego está la simbólica, que es el sentido de lo que se hace, ¿sí? Y por otra parte, la administrativa, que eh, es cómo se consiguen los recursos, cómo los optimizamos, ¿sí? ¿Con qué lo vamos a hacer? La administradora. Entonces, podemos cerrar y generar la idea y el concepto, ¿sí? Que no es hacer un evento así por hacerlo, por el evento en sí mismo, es decir, bueno, hoy bajo a tal pabellón y los pongo a leer y digo que hice un taller de literatura, no. Esto en realidad es diseñar por parte de la gestión cultural un proceso, ¿sí? Que le genere algo a la persona que está participando, ¿sí? Y a la comunidad en que está inserta, ¿no? Eso es lo que buscamos. Nosotros decimos que la gestión cultural en la cárcel es la que busca la emancipación de esta persona privada de la libertad, de este sujeto. Busca su autonomía, su independencia, ¿sí? Y busca también algo que es fundamental, liberarse o la libertad a través del arte, la cultura, el deporte. Esperen que voy buscando estas filminas. ¿Voy muy rápido? No, no, está bien, profe. Ahí está. Bien, entonces esto es lo que busca, ¿sí? En la cárcel la gestión cultural. La intervención de la cultura en las cárceles es tratada o es considerada una necesidad terapéutica y de seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a las personas privadas de la libertad le devuelve su condición de sujeto de derecho, ¿sí? Nosotros sabemos que nosotros trabajamos en un contexto crítico, se lo llama, ¿sí? Donde hay aislamiento y donde también existe una pérdida de la identidad de esa persona. Entonces también podemos decir que la cultura es la encargada de romper esos muros mentales de las personas que se encuentran privadas de la libertad. ¿Por qué? Porque genera tres grandes cosas dentro de la cárcel, ¿no? ¿Qué genera esta gestión cultural? Por un lado, la subjetivación de esta persona y una identidad nueva o una construcción de una nueva identidad, de una nueva mirada de él mismo, ¿sí? Por un lado, se va a creer o se va a consolidar como un sujeto creador en un taller de arte, ¿sí? Y por el otro lado, le va a dar las herramientas para verse él desde otro lugar y desde otra manera. Por otro lado, también esta gestión cultural se basa en lo que trabajamos casi sin darnos cuenta, que es la seguridad dinámica, ¿sí? Que la cultura, el deporte, actúan como factores de paz, ¿sí? ¿Por qué factores de paz? Pues son lugares
o espacios a través de los talleres o de las actividades donde bajan los niveles de ansiedad y de violencia de manera importante. Y por el otro lado, también decimos que esta gestión cultural o deportiva lo que hace median en el conflicto, ¿sí? Porque aparece un espacio nuevo, ¿sí? Donde los que están trabajando, estudiando o haciendo X actividad ponen reglas nuevas de convivencia, como pasa en los pabellones culturales, es un ejemplo muy claro, ¿sí? Nosotros sabemos que el pabellón está un pabellón literario está dentro de un pabellón y que ahí se han puesto normas de convivencia para que pueda funcionar, horarios de silencio, para que puedan leer, escribir y demás. Hoy hablaba yo de que la cárcel es un contexto crítico porque es un espacio de vulnerabilidad, ¿sí? Donde el moverse libremente es coercionado, ¿sí? No hay una libertad de movimiento. Y también limitan las capacidades de expresión y de proyección de ese individuo que se encuentra privado de la libertad. También hablamos, esperen que les voy buscando las filminas, porque yo estoy haciendo el repaso y no les estoy poniendo las filminas. Habíamos hablado de tres modelos de gestión, ¿sí? Dentro de la gestión cultural, que por un lado estaba la gestión pública, que es la emanada del Estado, la superioridad, que por lo general es la que cuenta con los recursos, sí, viniendo desde el ministerio, con los recursos económicos para llevar a cabo grandes proyectos. Y después está la gestión pública, la gestión que hace el personal que trabaja en las unidades carcelarias o penitenciarias, que ahí es donde tiene complicado el tema de los recursos. Siempre faltan los recursos para llevar a cabo las distintas actividades y por más allá de que sea de un ámbito de gestión pública, ¿sí? Por lo general, en las unidades, si hablamos de deporte y de cultura, por lo general, no suele pasar siempre desde la dirección desde la Subdirección General de Educación, suelen enviar algún tipo de material para trabajar en los talleres. Por otro lado, tenemos la artística, ¿sí? Que es la que lleva a cabo todo ese proceso creativo, ¿sí? De aprender a pintar, de aprender, no sé, de hacer versos, a escribir o lo que sea, que eso a la persona que se encuentra privada de la libertad le genera un gran aumento de autoestima, ¿sí? Para empezar a verse él mismo desde otro lugar. Y por el otro lado tenemos la gestión comunitaria, ¿sí? Es la gestión que se realiza dentro de un espacio común, ¿sí? Y donde se ponen reglas, ¿sí? Pautadas con todos los integrantes para que el espacio tenga una convivencia participativa. Por eso es comunitaria. Por otro lado, también hablamos de lo que es la planificación. ¿Sí? Dijimos que la planificación de proyectos, actividades, lo que fuese, debe ser flexible y adaptada, ¿sí? Al lugar donde estamos trabajando. Nosotros sabemos que como es un contexto crítico, tiene marcados horarios, ¿sí? Y protocolos que hay que seguir a la hora de hacer una actividad o planificar algo. Entonces, también si nosotros tenemos en cuenta esta flexibilización, esta adaptación al lugar, tenemos en cuenta este contexto crítico, ¿sí? Podemos decir que vamos a tener un grado alto de eficacia
En la gestión de cualquier proyecto que querramos hacer, ¿sí? Es decir, vamos a tener un gran porcentaje de poder llegar a alcanzar los objetivos tratamentales, ¿sí? Que esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo final, el tratamiento penitenciario. Entonces, para que un proyecto sea eficaz, no podemos trabajar con la improvisación, no puede decir que sea algo que surge de ahora para hacerlo ahora. Tiene que ser planificado, pensado, analizado, ver con qué recursos cuento, qué personal, hablar de seguridad dinámica y demás. Como recién yo les decía, no sé cuál es la filmina, creo que es esta. No, creo esta. Esa es la última. Acá. La gestión cultural y la gestión de proyectos, ¿sí? Introduce inexorablemente lo que el concepto de seguridad dinámica, ¿sí? Y la seguridad dinámica se basa en tres cosas. En la primera, en el conocimiento profundo de la población con la que estoy trabajando, en la ocupación de esa población en actividades que sean constructivas, ¿sí? Y apoyarnos de manera concreta en la cultura, el deporte y la educación como para bajar los índices de violencia. Y la última filmina de donde habíamos quedado la clase pasada, para que un proyecto sea exitoso, la eficacia se basa en tres cuestiones importantes. Por un lado, la viabilidad técnica, ¿sí? Que es, tengo los materiales, tengo el espacio. Si yo no tengo ni materiales ni espacio, no me puedo sentar a planificar. Es lo primero que debo tener en cuenta. Por segundo, la segunda es la seguridad institucional, que es los riesgos que debo controlar, ¿sí? O tener en cuenta que puede llegar a suceder con este proyecto. Y por el otro, que es uno de los más importantes, el impacto tratamental. Es decir, ¿qué es lo que quiero lograr con esto? ¿Cuál es el objetivo concreto? ¿Qué derecho le estoy proponiendo a la persona privada de la libertad para que ejerza, ¿sí? Entonces, hasta acá nos hemos quedado la clase pasada. Yo no sé si hay dudas de esto, si alguien tiene algo para acotar o algo. ¿También? Sí, sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver la tercera parte, que es la parte del rol del personal penitenciario, ¿sí? Las responsabilidades y las competencias y la ética de este personal afectado a las tareas de deportes y culturas y cómo su rol se transforma en un oficial facilitador del tratamiento, lo dicen los autores. Por un lado, vamos a ver la dimensión humana y la dimensión profesional de este agente y tenemos que pensarlo, ¿sí? Como que este agente cumple una doble función, ¿sí? La gente que está en tratamiento penitenciario, que trabaja en tratamiento penitenciario, cumple como una doble función. Por un lado, una función de seguridad pasiva, ¿sí? Y por el otro, un oficial, ¿sí? Que se lo denominamos a partir de ahora como un oficial facilitador, ¿sí? Es el oficial que debe, ¿sí? Tener una actitud y una aptitud constructiva para estar frente al interno y poder trabajar. A mí me gusta pensar, y coincido con los autores,
que el oficial facilitador, ¿sí? El oficial que trabaja en tratamiento penitenciario, es un puente, inexorablemente es un puente entre los recursos materiales, ¿sí? Que cómo los planifica, los organiza para que se puedan transformar en una herramienta de cambio para nuestra población carcelaria. El oficial facilitador es aquel que con su presencia en un pabellón, en un campo de deportes, en un taller cultural, marca un impacto simbólico, ¿sí? Entonces, por un lado, es el que organiza o garantiza un orden en esas actividades, ¿sí? Pero también es el que habilita, ¿sí? A ponernos de acuerdo a la palabra, al escucharse, si surge alguna situación de conflicto en esos espacios. Entonces, eh, es muy importante pensarse, sobre todo los que trabajamos en tratamiento, desde este otro lugar, ¿no? Como un puente, como si bien eh, tengo un contenido simbólico de orden, de presencia, pero también soy el que va a facilitar esa comunicación o esa resolución de conflictos de manera pacífica con la población carcelaria, con los internos que se encuentran. También la gestión de ¿sí? Este profesional penitenciario, que también es un profesional facilitador del tratamiento, más allá de haberse formado y capacitado en seguridad institucional, tiene otras competencias, ¿sí? Adquiere en el transcurso de su carrera otras competencias, ¿sí? Para el trabajo con internos en tratamiento. Y esto, según lo que dice Lombardi, ¿sí? Dice que las competencias técnicas, ¿sí? Que es el conocimiento de la planificación, de la gestión de recursos, protocolos y de seguridad dinámica que recién hablábamos, las competencias relacionales o vinculares, ¿no? Esa capacidad de mediación y de comunicación clara y concisa, ¿sí? Y acá Lombardi, tomé esto de Lombardi, que dice que el oficial debe poseer una empatía estratégica que permita conectar al interno sin perder su autoridad institucional, ¿sí? Sé que muchas veces no es fácil, pero las competencias, el oficial está preparado para esto, está muy preparado para esto porque sin darse cuenta está cumpliendo este doble rol, ¿no? Por un lado, el oficial tratamental, el oficial que tiene esa conexión con el interno, esa empatía estratégica, como lo dice Lombardi, sí tiene el conocimiento de la planificación. Y también la última, la ética, es el manejo de la autoridad con integridad. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que esto genera una responsabilidad tratamental, ¿sí? ¿Qué es el compromiso que tiene esta persona, este agente, con esta doble mirada, ¿sí? Para garantizar cualquier tipo de actividad que esté transcurriendo en ese ámbito, ¿sí? Deportiva, recreativa, cultural, ¿sí? Para que esta actividad tenga un fin resocializador, ¿sí? Pero que a la vez, ¿sí? Este agente tiene el compromiso de proteger la integridad física y la dignidad de los participantes, ¿sí? En el transcurso de los talleres o del proyecto mismo. También sabemos nosotros que la ética profesional, ¿sí? De todos los profesionales que trabajamos dentro del servicio penitenciario bonaerense, del escalafón cuerpo general o del escalafón profesional,
prohíbe que las actividades culturales o deportivas sean un método de privilegios arbitrarios o de castigo. Hiciste tal cosa, no tenés permiso para ir a jugar al fútbol o alguna cuestión así, sino que lo tenemos que entender, y sé que la concepción que tenemos es que es un derecho, ¿sí?, que tiene el interno de participar en ese tipo de actividades. Un oficial, por ejemplo, está en el medio de un torneo de fútbol o un torneo de ajedrez, lo que fuese, ¿sí? Y hay un pequeño disturbio, un pequeño problema. Su mirada no es la de suspender la actividad en sí misma, sino de prevenir de manera pedagógica, ¿sí?, ese conflicto que haya surgido, ¿sí?, mediante esto que hoy hablábamos, ¿no? No me acuerdo el término, que era la empatía, ¿no? Hablar con empatía para que el interno entienda que ese conflicto no puede estar sucediendo ahí, ¿sí? Y resolverlo desde ese lugar y no cancelando la actividad en sí misma. Esperen que voy a pasar la filmina. ¿Me van siguiendo? Sí, la empatía estratégica. Bien. Sí, sí, profe. Antes de llegar a esta filmina, que es el punto 4, a mí me gustaría que pensemos juntos algo que dice Giudice, que es un psicólogo, sociólogo, que la cultura es un recurso para gestionar poblaciones, ¿sí? Y también es un recurso que puede usar el oficial facilitador, ¿sí?, para gestionar el orden. Esa definición a mí me gustó mucho. Por otro lado, les dejo en la filmina anterior algo que dice Silvina Chucarro, que es la especialista en pabellones literarios, que me parece que tiene que ver con esto que veníamos como hablando, que dice que si la palabra es el puente, el oficial es el ingeniero que garantiza que ese puente sea seguro y transitable. Entonces, el oficial no solo tiene, ¿sí?, que tener presente la seguridad como aspecto relevante, el que trabaja en tratamiento, sino entender que él es el oficial facilitador, ¿sí?, para la utilización de los recursos que se tengan, ¿sí?, para garantizar el cumplimiento de los derechos de la persona privada de la libertad. ¿Y cómo lo va a hacer? De la mejor manera, como yo les decía hoy, ¿no?, con seguridad para que el interno baje a realizar esa actividad, ¿sí? Y también con dignidad, decía hoy, y que sea transitable de la mejor manera posible, siempre teniendo en cuenta que nuestro objetivo es que se llegue a la inclusión social, ¿sí? Que todo este paquete de herramientas, de planificaciones, este doble trabajo que tiene el oficial, ¿sí?, tratamental, sirva para eso, para llegar a una futura reinserción social de las personas que se encuentran hoy privadas de la libertad y son con las que trabajamos. Aquí hay preguntas, ¿no? Bien. Vamos a hablar del punto 4, ¿sí?, que es la optimización de los espacios y los materiales en el entorno de la seguridad. Y acá el mayor problema que tenemos en las unidades carcelarias es que no hay espacio para nada, ¿no? Es la infraestructura. Si bien las unidades carcelarias son enormes,
porque son muy, muy grandes, a la hora de querer hacer un taller o algo, el problema del espacio es un tema, ¿sí? Y también sabemos que muchas veces los espacios se utilizan para varias actividades o varias cosas a la vez, entonces ahí es donde cuando uno planifica, ¿sí? Debe tener en cuenta y saber con qué espacios va a contar o no. Y por el otro lado, tenemos el tema de la gestión de los recursos materiales para llevar a cabo, como hoy lo veíamos, ¿sí? En la gestión del Estado. Eso siempre es un problema, siempre nos faltan cosas, pero bueno, ahí está la gestión de este oficial facilitador, ¿sí? Para poder generar recursos, construirlos en la unidad o donaciones o demás. También hay algo que es importante decir, que hoy decíamos, ¿no?, que el encierro coarta el movimiento, porque ese es una cuestión de seguridad, siempre saber a dónde van, qué hacen y qué no hacen los internos o dónde están, siempre debemos tener esa mirada. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestionar espacios, estamos hablando también de gestionar movimientos o circulación de gente, ¿sí? De las personas que allí se alojan, para gestionar una actividad. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que a la hora de gestionar un espacio y los recursos, debemos considerar la circulación como un tema. Sí, no hablo en circulación en medio de transporte, no trasladarlos a otra unidad, sino dentro de la misma unidad, para que sea seguro y se pueda realizar. Eh, Acá doy un ejemplo, por ejemplo, que cualquier movimiento de materiales, como llevar instrumentos a un pabellón o las bibliotecas que existen o demás, debe ser planificado para no romper esa lógica de seguridad que hay que tener siempre. Por otro lado, cuando hablamos de optimización de logística, ¿sí? Podemos entenderla, este concepto, la optimización logística se llama, podemos entenderla como como el proceso de adaptar los recursos materiales que tengamos, ¿sí? Y espaciales que tenemos en el lugar que trabajamos, para que cumplan, ¿sí?, una función tratamental, sin alterar nunca el orden ni la seguridad de ese establecimiento, ¿no? O de ese lugar o de esa institución donde estamos trabajando. Entonces, esta optimización logística, lo que nos lleva a pensar es la capacidad de la persona que gestiona, si este oficial de tratamiento, que gestiona proyectos y demás, gestionar la resignificación de los lugares, ¿sí?, dentro de una unidad carcelaria. Por ejemplo, un patio de recreos en cierto momento se puede convertir en un gimnasio, el Zoom de visita se puede convertir en un taller de teatro para dictar un taller de teatro. Y hay un ejemplo muy, muy claro que son los pabellones literarios, que están dentro del pabellón, en el pasillo, se han puesto bibliotecas, una mesa, alguna silla, ¿no? Donde se generan los talleres, ¿sí? Y donde se genera ese espacio de escritura y de lectura. A ver, estaba en la otra filmina, yo me enganché a hablar y estaba en la otra filmina. También siempre tenemos que recordar que la ley 24660 nos habla del derecho a un ambiente digno, ¿no?, y al tratamiento. Entonces, siempre tenemos que tratar de buscar la manera de que los espacios donde se generen estas actividades, ¿sí?, sean adecuados.
Yo recuerdo cuando trabajaba en la unidad 1 que se había habilitado todo un subsuelo, que era un espacio que estaba sin habitar, se hicieron un par de reparaciones y todo, y se había hecho como hasta una sala de cine, o sea, había 3, 4 aulas. Bueno, es un espacio que se reconstruyó, se resignificó, ¿sí? Y que era un lugar lindo, ¿sí? Y multiuso para poder llevar a cabo estas actividades. Por otro lado, no sé qué más me queda. A ver, no. Por otro lado, les quería decir que siempre, y esto lo saben, pero bueno, la materia lo amerita, cuando trabajamos con materiales diversos, ¿sí? En estos talleres, siempre es necesario contabilizar el material, ¿sí? Primero para optimizar su uso, ¿sí? Y segundo, por cuestiones de seguridad. No tengo mucho más que agregar en este punto de la logística y los recursos, porque considero que son actividades que se hacen permanentemente, se hacen de manera sin pensar, ya están internalizadas en esta mirada del oficial facilitador. Entonces, por otro lado, esta fue como una mirada de ver qué es lo que más me interesa, ¿no? Ver su opinión o lo que piensan. Este doble trabajo que tiene este oficial de tratamiento. A mí me gustaría saber si alguno ha estado en ese lugar y cómo lo ha manejado. La comisión pasada me decía, es un doble trabajo por una misma remuneración, ¿sí? Por un lado hago, ay chicos, no se me ve en la cámara, recién me doy cuenta. Por un lado hago seguridad, ¿sí? Ahí voy, Carlos. Y por el otro lado soy el que habla todo el día con el interno, ¿no? Sí, Carlos. Yo creo que debe ser un trabajo en conjunto, ¿no? No solo de un oficial, como dice usted, facilitador de tratamiento, ¿no? En sí, el subjefe de tratamiento, que sería el subjefe de penal, con un grupo de trabajo, más el acompañamiento de los suscriptores y director también. Sí, Debería ser así, no siempre fue así, siempre fue muy difícil el tema tratamental. sí, siempre. Está buenísimo lo que estaba escuchando, lo que estaba contando usted. Sí, yo desde mi lado, desde mi experiencia, puedo decir que va en comunión todo esto, ¿sí? En comunión. Es decir, el trabajo dentro de los pabellones no son malos, ¿sí? Como los pabellones literarios o otro tipo de trabajo, pero a cuestión de generar otro tipo de trato entre el interno personal, ¿no? Exacto. Que se pierda esa línea que hay en el medio, pero a la vez pienso también que un lugar en común y que vayan de todos los pabellones es lo ideal. Es lo ideal para que salgan del proceso de prisionerización, para que se armen de, de grupo, de otro trato, tanto con el interno como con el personal, y ahí estamos trabajando todo lo que sea. Usted decía, bueno, tiene que estar a la parte asegurativa y a la parte tratamental. Si se trabaja bien los pabellones y se da destinado a un buen lugar, con buenas actividades, en un lugar en común donde vayan todos, la comunión de la cárcel va a ser otra. Los grupos van a ser otro y los niveles de violencia van a bajar completamente. Eso se lo aseguro porque lo he vivido, lo hemos hecho y pasa. Entonces, Sí, bueno, me ha tocado trabajar año 2009 en un lugar, en una escuela, era en unidad 24. Sin darme cuenta, con poca experiencia o con nada de experiencia, monté una banda de indios, por así decirlo, ¿no? Hablando mal y pronto. Monté una banda de indios en la cárcel en un lugar que no sabía si estaba haciendo tratamiento o me mandé la cagada de la vida, ¿no? Pero bueno,
Resultó que la macana mía resultó en que se terminó con la violencia, por ejemplo, en ese momento de la cárcel, porque eran todos los indios de los sectores que manejaban toda la cárcel y compartían un lugar donde se tomaban un mate y hacían actividades que les gustaba y bueno, y cambiaron dentro de todo su forma de ver las cuestiones. Después, con Sí, el tiempo y con mucho más laburo, el jefe de penal me ofreció un pabellón y no fue lo mismo, no fue lo mismo. Por eso lo digo, no fue lo mismo. Está bueno sí el trabajo en los pabellones, pero está bueno que se trabaje en los pabellones y que a la vez se salgan de los pabellones y haya lugares en común, que haya una comunión con todos. ¿Sí? Eso es lo exacto. ideal. Eso es lo ideal. Sí. También, gracias Carlos, también lo que salía en la clase del martes es que me decían que hay muchas unidades que trabajan desde los pabellones y todo, como que todos manejan el mismo discurso o la misma manera de trabajar. El problema a veces es cuando viene un oficial de una cárcel, de otra cárcel, ¿sí? Con otra dinámica totalmente distinta, ¿no? Entonces, ese periodo de adaptación, Profe, sí, y lo digo así porque si no el problema lo generamos nosotros. ¿Sí? De vez de sacarlo de la cárcel lo vamos generando porque vamos tensionando, no vamos a juntar aquel con aquel, cortemos todo. Obviamente con el cuidado y primero con el trabajo. Si nosotros trabajamos durante un tiempo demarcado y ya cuando tenemos certeza de que va todo encaminado y se da para adelante, pero se trata de eso. Se trata incluso hasta con los referentes mismos de cuidar las relaciones entre ellos, no entre nosotros y ellos, entre nosotros y ellos y entre ellos también. No exacto, tal estar cual. poniendo bombitas para que esté todo mal entre ellos ni cositas raras. Entonces, si lo manejamos de ese lado, la cuestión asegurativa en la cárcel ya es como que también, más allá de que nunca nos vamos a confiar porque llevamos el No, no, por penitenciario, supuesto. llevamos el penitenciario adentro igual, ¿no? Pero bueno, pero Sí, sería sí, los modos, me parece. sí. Bien, a ver, ¿alguien más? ¿Alguna de las chicas que está acá con la cámara? ¿Quién más desde su lugar de trabajo? Sabrina, Janina, Giselle, Ayelén, Roxana, Maya, Fernanda. A ver. Yo desde mi lugar trabajé mucho tiempo en vigilancia, comparto lo que dice mi compañero Sí, eh, y cómo fue cambiando a lo largo de los años. Hoy en día estoy en otro lugar, estoy en un polo productivo y estoy constantemente consiguiéndole trabajo a las internas, porque las internas, a diferencia del interno masculino, nunca quiere trabajar. sí. Es muy raro encontrar que la mujer quiera trabajar, y más cuando tiene condenas ¿Y por largas. qué crees que pasa eso? No lo sé. Fueron cambiando mis versiones a A lo lo largo largo de tu a lo largo carrera. de los años y también la forma en que uno puede aportar. Me di cuenta de que al principio solo cumplía como una función de custodia o de hacerlo porque lo tenía que hacer. Y hoy Sí, en día, en esta función que estoy, que pasaron tantos años, me encanta estar por todos los municipios buscando trabajo y ver cómo se enganchan y cómo quieren ayudar o aportar para contribuir con la sociedad. No quiere decir que vayan a resarcir el daño que hicieron, pero sí sí, es mucho más colaborativas que antes y claro, estoy en unidades que trabajé hace 10 años atrás con las mismas internas que antes no querían hacer nada y que ahora sí le ponen, pero también creo que es hacer un mea culpa y de cómo uno enfocaba esos trabajos o esas tareas para que ellas también tuvieran ganas de hacerlas. exacto, exacto, gracias. Habías levantado la mano, Roxana. La mujer es más vagoneta. La Le mujer cuesta más todo. cuesta más todo, cuesta más todo. Sí, Y detenida le cuesta el triple. Siempre la mujer, en ese sentido, tampoco tiene la cultura, digamos, del trabajo incorporada o la deportiva, la cultural, mucho menos. Bueno, yo trabajo en cárcel de mujeres, hoy por hoy estoy con la parte tratamental, inclusiva, que voy a ser honesta, me ha costado un montón. Bueno, montón. disculpa que me ría así, porque No, no, pero es difícil. no, no, sí, no, porque por ahí, bueno, Janina y otras camadas que tenemos más de 20 años de servicio,
nos han enseñado otro servicio penitenciario, ¿no? Entonces, por ahí, en ese sentido, si bien una de lo que es los reglamentos vigentes, la parte tratamental, siempre estuvo incorporado en uno, pero siempre prevaleció la parte asegurativa, vamos al caso. Entonces, como dijo Carlos también, a uno le nace el penitenciario desde Sí. adentro, más allá de Bien. que los dispositivos, las ofertas tratamentales están a disposición de toda la población, sin distinción de situación jurídica, sin distinción de ninguna estirpe. Pero bueno, sí hay que reconocer que el servicio cambió en ese sentido para bien, donde Sí. estamos encima del detenido y de que se incorpore a todos estos dispositivos, sea trabajo, sea estudio, sea actividad cultural, deportiva, como es que la estaba escuchando en el sentido de que pasa algo en medio de una actividad deportiva que nos suele pasar muy a menudo, Sí, una actividad de vóley, y bueno, el vóley se tiene que dar, se tiene que seguir dando la clase, se corta unos minutos para, bueno, amedrentar el procedimiento, que nosotros nos tenemos también que abocar a eso, a la parte asegurativa, y bueno, también salvaguardar lo que es la integridad del profesor que está dando la clase, que a veces pobre entró ayer y te queda mirando y te dice, cortamos acá, te hace así. Le digo, no, sí, vos profe seguí. Nosotros sacamos para sanidad, bueno, intervenimos y vos seguís con la clase porque el derecho no lo podemos tampoco ni cortar el sancionado, ni tampoco cortar la exacto, actividad por uno o dos que se desconocen, vamos a lo que es la jerga. exacto. Y Sí, bueno, sí, la población tiene que seguir, digamos, realizando la actividad normal. Y el profe, bueno, nosotros obviamente hablamos mucho con los profes porque en su mayoría son escalafón profesional y a veces nadie los interioriza. Hoy por hoy el eje habla con los otros escalafones, que también no pasaba antes. no pasaba. Había una distancia, una brecha terrible Exacto, sí. con los profes, con los docentes, Sí, sí, era como dos veredas distintas. y entonces hoy por hoy tenemos un diálogo, un acercamiento distinto. Sí, una em, planificación conjunta. exacto, es más, nos comunicamos, porque yo lo llamaba al profe, pobre profe, le digo, ¿estás bien? ¿Todo bien? Estaba en medio del patio, el campo de deporte, Decí la verdad, tenía Roxana. 70 alrededor de él después de la secuencia que ocurrió, ¿no? Digo, ¿todo Sí. bien? ¿Vos todo bien? Sí, sí, dice, yo termino. No, vos seguí, le digo todavía. Los ojos Pasa, así como el 2 de oro, el profesor, pobre. Pero bueno, sí, suele pasar. todos sanos A y todos nos salvos, ha sí. pasado. Bueno, eso es importante. Gracias. ¿Alguien Eh, más que Tal quiera cual como lo votar dice algo? la compañera ahí, Roxana. Bueno, Roxana es más antigua que nosotros y en los tiempos que nosotros iniciamos, y yo creo que sería también por una cuestión de costumbre y como venía institucionalizado todo, ¿no? El servicio, que nosotros antes hablábamos de tratamiento y te miraba mal nuestro compañero y te miraba mal el preso también, todo el mundo. Y lo Sí, que decía obvio. Roxana de los profes, bueno, los profes antes, al jefe de penal, no lo quiero ni ver acá, decía, no lo quiero ni ver, sacámelo de acá y no lo quiero ni ver en la Y cárcel. Era, éramos un problema los profesores de educación física, pues hacemos esto de subir y bajar pabellones, bastante molestos. A ver, a mí me gustaría a ver si ahora hay, sé que hay subdirectores por aquí, si, que vean la mirada desde ese lugar. ¿Cómo ven esto? Pablo, ¿estás por ahí? Pero me acuerdo que vos sos subdirector. ¿Vos, Claudia, también eras subdirector? Sí, su director de inclusión de No, la no, U. soy jefe de turno a las 9. Ah, jefe de turno, me olvidé. A ver, Pablo, ¿vos qué pensás de todo este, del doble trabajo que tiene un oficial, ¿no? No solo de seguridad, la parte de seguridad, sino también la parte tratamental. ¿Cómo lo ves vos esto? Y la parte teatramental a lo largo de estos últimos años sí es evidente que se ha metido de lleno en lo que es el servicio, ¿no? Eh, Al momento que nosotros ingresamos, como decía Roxana, no veíamos este cambio. Eh, No, Ahora sí, está metido de lleno la parte tratamental. Hay, bueno, yo anteriormente de subdirector de inclusión estaba jefe de talleres en lo que es la unidad 1, teníamos la parte de cunita también y
y tomábamos interno al trabajo y todo, pero ahora se me sumó mucha más tarea como que sería la parte educativa, el centro de formación y capacitación, Sí. la parte del centro universitario, la parte deportiva también, así Ujú. que, y los jóvenes adultos. Todo lo que es tratamental y salud se adjudicó a la tarea de subdirector de inclusión, que es, para mí es una linda tarea. Sí, Obviamente, lo que es educación cuesta un poco porque continuamente hacemos mesa de diálogo para bajar a los internos, a lo que es la primaria, secundaria, que hemos tenido baja en lo que es el ingreso al estudio, pero bueno, sí, es innovarse día a día, inventar o reprogramar día a día algo como para que llamar la atención del interno a ser incorporado a estas tareas que en eso. sí es nuestra tarea de realizarlo. Evento de Sí, deporte también tenemos varias propuestas de rugby. Actualmente hoy tuvimos un evento en el centro universitario de deporte y sí, jóvenes adultos también desempeñan torneos de rugby y también de fútbol. Eh, sí, eh, la verdad que lo que es tratamental está muy bueno. Yo lo veía antes de la parte asegurativa, obviamente, siempre hay un compañero que te va a poner la parte asegurativa porque la verdad que es cierto, siempre se puede dar lo tratamental respetando la seguridad sí, y eso con los otros subdirectores siempre lo hablamos. Se puede hacer en voz de esto, listo, tiene que respetar la parte asegurativa y el horario de los recuentos, la parte del ingreso-egreso de persona, también los cortes de visita que se da prioridad más en la 1, que se sí, da régimen de corte de visita, en donde no puede ingresar los docentes o egresar. eh, todo cuadra con la parte de seguridad, pero habiendo un buen grupo entre los subdirectores y conversando, se puede dar todo. Yo creo que sí. Y es más, el diálogo entre el coordinador de colegio, que actualmente yo le dije, mantengan un diálogo con el jefe de vigilancia y tratamiento en relación a la bajada de pabellones, en relación a ujú, los referentes, los tutores educativos. Así que sí, es innovarte y tratar de llevar esto a lo mejor posible, ¿no? Pero sí. bueno, es Yo, el cambio que yo veo. es un gran cambio el que ha hecho el servicio penitenciario bonaerense en el transcurso. Yo hace 27 años que estoy en la institución y una cosa era cuando inicié y es ahora. Y yo creo que esto con el director de inclusión es como que empieza a tomar otra forma también, ¿o no? Empieza como Y la a... figura del subjefe, el subdirector de asistencia y tratamiento era una figura sobrecargada de funciones Exacto, y la verdad que era mucho, tenía muchas oficinas a cargo, el penal, la parte tratamental y desbordaba cada vez le agregaban más funciones y yo creo que desbordaba y no podía cumplimentar su función a pleno, ¿no? Más allá que nosotros, en ausencia del subdirector de régimen, tomamos esa función, pero es por un tiempo corto, o sea. Pero bueno, sí, sí, estuvo sí. buena y además el compañerismo entre todos de armar un buen grupo de trabajo y Es un poder grupo de llevar. trabajo, Es exacto. un grupo de Sí, trabajo, sí. sí, 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 sí. Estuvo, la verdad que fue una medida muy acertada el cuarto subdirector, la verdad que muy bien. Bien, ¿alguien más? No sé por dónde trabaja, no me recuerdo. Cristian, ¿vos por dónde trabajás? Sí, ¿quién quería hablar? Sí, decime. Dale, Giselle. No, solamente quería comentar mi experiencia de los años que estuve como subjefa de tratamiento en la unidad 33, ¡Ah, que no qué desafío! estuve 4 años como subjefa de tratamiento y la verdad, hace rato que estoy fuera del tema de las unidades. Ajá, Ahora estoy en la escuela de cadetes, pero en lo que mientras estuvimos ahí, sí, asegurativa siempre es importante, es mucho trabajo lo que es la parte tratamental, más en la unidad 33. No conozco las otras cárceles cuáles son sus rangos o qué es lo que abarcan, pero nosotras siempre dimos prioridad al tema tratamental. Coincido con lo que dice Roxana y con lo que dice
la otra chica que habló, Janina, con Janina, respecto a que las internas es mucho más difícil mucho más difícil. trabajar, que salgan a estudiar, más lo que son las internas madres, cuesta un montón. Un montón. Te exigen un presentismo, te exigen o te mandan capacitaciones que muchas veces sí o sí uno tiene que coordinarlo con la jefa de penal, que bueno, en esas situaciones, Sí. señora Videla, que está acá, y que siempre es charlado, o sea, no, además de que tenés un montón de cosas que abarcan, porque tenés que estar como subjefa de tratamiento, para mí, o sea, porque eran muchas cosas, Sí, que estar atenta a los problemas y demás. Y es como que tenés el doble trabajo, como lo hizo usted. La parte asegurativa, que vos tenés que estar viendo a quién sacás, a quién no sacás, ir exacto. con la jefa de penal prioridades, porque obviamente siempre la jefa penal tiene otro punto de vista que quizás yo no lo veo. Es otro punto, ¿cómo decirlo? Nosotros por suerte tuvimos un excelente grupo de trabajo mientras estuvimos, imagínense que estuvimos 4 años ahí, siempre Sí, acompañamos de que si había un evento estábamos todas, si había algo, por ejemplo, porque teníamos que cruzar a la 8, empezó a implementar el tema de que había que requisarlas de punta a punta y eso nos atrasaba para poder cruzar. obvio. Sí, porque teníamos que cumplir un horario, o sea, tener que dar explicaciones en el afuera que muchas veces no lo entienden. No lo entienden. Sí, 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 sí. Es el contexto crítico, ¿no? Con horario, con todo. O también el tema de explicarles que yo siempre les decía, pueden tener el tema de la capacitación, pero obviamente siempre le voy a dar prioridad si tienen comparendo, si tienen intercarcelaria, si tienen visita, porque para mí eso también es fundamental para ellos. Y Sí, siempre va a decirle, bueno, vamos a justificar ciertas faltas para que no pierdan las materias o no pierdan las cursadas, porque veo que exacto. hay límite para esas cuestiones. Y también estar Sí, viendo a quién tenés también a tu cargo, porque como subjefa de tratamiento tenía la parte de capacitación, la parte de culto, la parte de escuela, e ir viendo sí, quién te lo va llevando también, porque muchas veces no todo el personal se pone la camiseta de decir, vos sos tratamiento, no parte asegurativa y tenés que manejarte de esta manera, de que entra, exacto. de que busca las internas, porque es obviamente que nosotros tenemos que crearle el hábito, pero lastimosamente la creamos de esa manera, ir yendo a lo Exacto. eso. Tal cual, tal cual. ¿Hay alguien más que quiera aportar desde su lugar? Cristian, ¿vos por dónde trabajás? Yo estoy en Batam, en la 44, de jefe de turno. Pero Ah, bueno, como jefe de turno. pero Bien, sí, un paso por la 15, extraordinario de Cuna Caprico. sí, Y bueno, a veces cuando había que bajar a todos los pabellones se complicaba por el tema de los números. Y también ajá, pasaba que, bueno, si había una pelea, sí, ¿cómo hacemos? Cortamos la actividad, cortamos la actividad. Es como que eso siempre está atento. Y bueno, uno siempre ve lo asegurativo y la tendencia es bajar el número o reducir el número para que la actividad no se corte. Pero bueno, claro, es como que lo asegurativo siempre está atravesado por el tratamiento. exacto. Nosotros, no sé si yo con ustedes se los dije que para haber tratamiento debe haber seguridad y para que haya seguridad también debe haber tratamiento. Me parece que es un binomio que se complementa. No sé si ustedes piensan lo mismo de esto. eh, Me gustaría pensar, hay Sí, no sé, sí, compañeros, sí, sí, perdón. Carlos, ¿sos? Sí, Joel, vos Sí, sí, pensás lo mismo. sí, sí, ya hace, como dijeron los compañeros, ya hace un tiempito que el paradigma de lo que es el servicio, de trabajar conjuntamente con el tratamiento y la seguridad es fundamental, si no, no vamos a congeniar más. Exacto, tal cual, tal cual. Bien, ¿hay alguien más que quiera aportar algo? Bien, si son 7:15, si les parece, volvemos 7:25, nos tomamos 10 minutos y ahí arrancamos a ver el trabajo final y a empezar a pensarlo desde algún lugar. ¿Les parece? ¿Arreglamos el mate?
y nos volvemos a encontrar. Listo, profe. Perfecto, Dale, profe. genial.